el día en que el Imperio Mexicano invadió a El Salvador. El Salvador y México son dos países que están lejos territorialmente de sus fronteras, pero en el pasado estuvieron muy cerca uno del otro. Tanto así que una vez El Salvador y México entraron en conflicto en el año de 1822, cuando tropas mexicanas al servicio del primer Imperio Mexicano invadieron a El Salvador, se enfrentaron en batalla cerca de la capital salvadoreña. Pero ¿cuál fue el detonante para que México invadiera a El Salvador? Sigue mirando el video y te haremos un resumen de la historia. También destacamos la valentía y el orgullo que ha destacado al pueblo salvadoreño cuando se trata de defender sus ideales. No te olvides darnos un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En septiembre de 1821, México consolidó su independencia de España al mando de Agustín de Iturbide. Aquí fue cuando nació el primer imperio mexicano. Poco después, de manera pacífica, las provincias de la Capitanía General de Guatemala lograron su independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Una semana después de México consolidar su independencia, Agustín de Iturbide invitó a las provincias de Guatemala a formar parte del imperio. Las provincias que conformaban la Capitanía General de Guatemala estaban en duda si unirse o no, ya que existían los imperialistas que estaban a favor de unirse y los republicanos que estaban a favor de formar una sola nación centroamericana. Pero todas las ciudades capitales y ciudades más importantes de cada provincia centroamericana votaron a favor de unirse al Imperio Mexicano. Aún esto, estaban los que protestaban a la anexión. El 5 de enero de 1822, la Capitanía General de Guatemala se une formalmente al Imperio Mexicano, pero aún estaban los que protestaban a esa anexión. Uno de ellos era El Salvador, que estaba en contra de pertenecer al Imperio Mexicano y sí a favor de formar una nación centroamericana. El 12 de febrero de 1822, Agustín de Iturbide envió una carta a El Salvador invitándoles a unirse, ya que ambos bandos compartían historia de independencia de España. Pero los republicanos liberales del Salvador, entre ellos José Matías Delgado y Manuel José Arce, se negaban a unirse, por lo que los salvadoreños se fueron armando y juntando tropas para una posible invasión del Imperio Mexicano contra El Salvador. El Imperio Mexicano había mandado tropas para defender las fronteras con El Salvador. El salvadoreño José Manuel Arce era el encargado de las tropas salvadoreñas, quien reunió todo el mando para enfrentarse a los imperialistas mexicanos y la Capitanía de Guatemala recién unida. José Manuel Arce lideró las tropas salvadoreñas y se dio el primer combate y fue en el Llano del Espino. Las tropas salvadoreñas eran más numerosas y así derrotaron fácilmente a las tropas del Imperio Mexicano el 11 de marzo de 1822. Esta fue la primera batalla librada en Centroamérica después de la independencia. Tras la derrota del contingente mexicano, el jefe político de Guatemala informó a Iturbide de lo sucedido, a lo que este envió un contingente de 480 soldados. Al principio se quería mandar 2000 hombres, pero al final solo se envió al batallón de 480 hombres. Al mando de este grupo estaba Vicente Filisola, quien luchó al lado de Agustín de Iturbide para obtener la independencia de México, por lo que era un general experimentado. Estos llegaron hasta Chiapas y desde ahí empezaron las negociaciones con El Salvador. Mientras en lo que era la Capitanía de Guatemala, el coronel español Manuel Arzú y Delgado, desobedeciendo las órdenes de no intervenir militarmente, intentó invadir a El Salvador con un contingente de guatemaltecos más numerosos para unir a El Salvador al imperio, donde llegó a sitiar la ciudad de San Salvador desde finales de marzo de 1822, tomando control de la ciudad, pero por errores de no mantener fortificadas sus posiciones, fue sorprendido por un contraataque salvadoreño, haciendo que las tropas de Manuel Arzú salieran derrotadas. Luego de esto, las tropas mexicanas que se encontraban en Chiapas al mando de Vicente Filisola llegaron a Ciudad de Guatemala, al cual se le unirían más soldados de Guatemala.
Tras la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México el 21 de julio de 1822, este ordenó a Fili Sola de intervenir El Salvador militarmente, pero también dio la opción si se podía lograr un acuerdo pacíficamente. Pero los salvadoreños no estaban dispuestos a unirse sin pelear antes, contando con solo 2000 hombres para defender la ciudad de San Salvador. A inicios de agosto, Vicente Fili Sola se preparaba para invadir nuevamente a El Salvador con las tropas México-guatemaltecas. Mientras tanto, en el resto de Centroamérica también habían zonas que no estaban contentos por pertenecer al imperio, como las ciudades de San José y Alajuela en Costa Rica. En todo esto, en México ya se planeaba dar un golpe de estado al emperador por haber disuelto el Congreso y batallas que también mantenía con los españoles. También en ese tiempo, México mantenía el conflicto con los Estados Unidos en el norte del país, así que el país estaba en lucha constante por todos lados. De vuelta a El Salvador, el general Fili Sola se preparaba para tomar San Salvador. Ya con las tropas de Fili Sola en El Salvador, darían el sitio a la ciudad que duraría varias semanas a partir de finales de diciembre de 1822. La ciudad era defendida por las tropas salvadoreñas que no flaqueaban en ningún momento, pero Fili Sola quería que se rindieran para evitar bajas en la población civil. Pero estos terminaron enfrentándose en la zona del Callejón del Diablo, donde 25 salvadoreños resistieron más de 2 horas a más de 100 hombres de Fili Sola. El 14 de enero de 1823, las tropas mexicanas y salvadoreñas se enfrentaron en combate en la zona del Guayabal y Guazapa, el cual terminó en victoria para las tropas mexicanas. Fili Sola tomó todas las ciudades del Salvador. Por último, tuvieron otro combate en el poblado de mexicanos. Sí, así se llama este lugar del Salvador, el 7 de febrero de 1822, el cual también fue victoria para las tropas mexicanas. El 9 de febrero de 1823, El Salvador se rindió, lo que México tomó control de San Salvador. Ya para el 10 de febrero, El Salvador pasó a formar parte del Imperio Mexicano. Pero fue algo tan fugaz, ya que Iturbide fue derrocado, lo que dio inicio a la Primera República Mexicana. Tiempo después, Centroamérica se separó de México y siguió su propio rumbo. Solo Chiapas fue quien siguió perteneciendo a la República Mexicana. Honor a quien honor merece. El pueblo salvadoreño es orgulloso y siempre luchó por sus ideales, por una soberanía y una Centroamérica unida. El primer jefe de Estado de la República Federal de Centroamérica fue Manuel José Arce, quien luchó contra el Imperio Mexicano por sus ideales de una Centroamérica unida e independiente.